a nosotros, a mí el primero. El Señor nos muestra en ocasiones cosas que ni tenemos en cuenta. Y creo que nos está diciendo en esta mañana algo sumamente importante. Toda acción de Dios en mi vida provoca una reacción mía, activa o pasiva. De ella, en libertad, dependerá el alcance de la bendición de Dios. Dios bendice, de ti depende recibirlo o no. Quedémonos con esta idea y a partir de ahí vamos a ver cómo surge este texto que hemos leído. Todo tiene un origen, una historia. Cada uno de nosotros tiene una historia, ¿no es verdad? Seguramente que hoy hemos venido aquí y no todos han venido con la misma circunstancia. Yo les puedo asegurar que yo vengo incluso, me lo van a notar, un pelín acelerado, me parece a mí, ¿eh? Así que yo estaré mirando si veo de vez en cuando a mi mujer y ella me hace así con un toque muy sutil, me dice, baja el relentí porque lo tienes acelerado. Y entonces, tengo que aprender a moderar un poco. Pero creo que vengo acelerado porque este tiempo de compartir la palabra a mí me cautiva de tal manera que me obliga a pensar, Señor, y es algo que pongo siempre en oración, que lo que yo voy a decirle esta mañana sea de bendición, nunca para dañar, pero especialmente que sea tu voluntad. Y yo lo pido siempre, si no es tuyo, que no quede en nuestras mentes, que se olvide. Ahora, si es tuyo, que toque los corazones. Saben que la palabra de Dios se relaciona en el Nuevo Testamento como la espada, ¿no? Y yo hasta hace un tiempo no entendía muy bien ese concepto. Y yo pensaba la espada, la palabra de Dios. Y si me pongo a pensar una espada, me ponía a pensar en la espada de los templarios. Tengo unos hermanos en Toledo que saben de eso un montón. Y esa espada grandísima, preciosa, por cierto, saludo de los hermanos. Me dice, por favor, saluda a toda la congregación. Así que reciban el saludo de Esmeralda Mariano y sus hijos, sus padres también, que siempre se acuerdan de nosotros. Bien, pues decía, por cierto, que el papá de Esmeralda ayer fue su cumpleaños. Al final cantaremos cumpleaños algunos que nos quedan. Las espadas templarias son las... Yo igual tenía esa visión, espadas muy grandes, pero no es la espada, esa no es la imagen que debemos tener de la escritura. Porque era la espada del soldado romano, imagínense. Pues yo pensaba que era la espada grande esta que impresionaba. Esa no es la espada a la que se refiere en la escritura. La espada que se refiere en la escritura es una espada pequeña. Tamaño más pequeño. ¿Por qué? Y precisamente Mariano me recordaba, con la espada grande golpeas, pero con la pequeña atraviesas. Y la palabra de Dios cuando habla de que es la espada, es porque dice que entra hasta lo más profundo, rompiendo el hueso y la coyuntura, tocando lo más sensible. Eso no lo puede hacer con una espada grande. ¿Por qué? Porque el uso de la palabra en ocasiones penetra en nosotros en cosas y en aspectos que son delicadísimos y que nadie puede entrar con esa intención. Esa es la espada de Dios. Por eso a veces digo que si viene de Dios, que toque todo en nosotros si es necesario. Que nos puede incluso, digo, y se los voy a decir de corazón, incomodar en ocasiones, porque la palabra de Dios no está para agradarnos nuestros oídos. Hay veces que nos dice, esto no es así, lo hemos leído. Hemos dicho, y Moisés lo decía, si es posible, Señor, perdónanos los testarudos que somos como pueblo. Y hay veces que hay que hacer algún tirón de oreja. Y el Señor nos los permite por corregirnos, porque la palabra de Dios también es redarguye, instruye, corrige, exhorta. Y también nos ama por medio de su palabra, por Él. Bien, en el Éxodo, en el libro de Éxodo hemos comentado en la escuela dominical, por eso les animo a que lo puedan seguir en la escuela dominical que tendremos a las 11 todos los domingos. Y habla de que el Señor elige un pueblo y ese pueblo se lo lleva a un lugar determinado, a una tierra prometida, ¿no es verdad? Y en esa tierra prometida, en ese transcurso, va preparando al pueblo y lo va equipando. A mí me suena como esta iglesia cuando empezamos. Fuimos poquitos, éramos dos familias y el Señor nos fue preparando. Se sumaron otros y nos fue preparando. Y estuvimos ahí mucho tiempo. Parece que no crecíamos, que nos quedábamos en ese local que era del tamaño de la entrada del hall de la iglesia. Pero el Señor fue poniendo a los que Él tenía que poner. Pero antes tenía que prepararnos a nosotros y ponernos las cosas claras y decir, esto sí, esto no. Esto no se permite, esto sí. Esto me agrada, esto no me agrada. Y uno buscaba siempre su dirección. Y en nuestras vidas pasa lo mismo. Y aquí el pueblo es llamado y le plantea lo que tiene que hacer. Sabemos, porque la historia así seguramente nos lo recordamos, que el Señor establece y manda a Moisés al monte Sinaí y le dice, ahí están las tablas de la ley. Que no son estas tablas
como las que se refiere a estas segundas tablas. Las primeras fueron los 10 mandamientos. Y ahí cuando el Señor permite que su pueblo reciba la ley, ¿qué pasa con Moisés cuando llega al pueblo con las tablas de la ley? Que el pueblo, a veces yo decía, Señor, pero qué pueblo más testarudo, ¿eh? Qué incómodo. Estaba deseoso de adorar a alguien, dice, mira, vamos a hacer una recolección, vamos a pedir quién tiene oro aquí, vamos a hacer un becerro de oro. Por si era poco, llamativo, un becerro de oro. Y adoraron. Cuando el Señor estaba marcando las pautas para su pueblo. El Señor mismo que los había sacado de Egipto, que era la primera potencia mundial, y los había sacado y les había facilitado todo, hasta maná del cielo que caía y que no les faltaba alimento, lo tenían todo. ¿Cuántas veces nos pasa que teniéndolo todo, no valoramos? Hemos escuchado esa frase un montón de veces. Es que basta que lo perdamos para que lo lamentemos haberlo perdido. Y aquí pasa con el pueblo igual. Está hablando de nuestro carácter, del de usted y del mío. Y le dice aquí, pueblo testarudo, mucho más. Porque Dios es un Dios que ama, pero es un Dios justo también. No nos olvidemos de ese aspecto. Y se decide a Moisés, baja, ve lo que hay, han firmado un pacto, después del pacto hay un acto de desobediencia. Y establece estas segundas leyes. Vamos a traer esas tablas. Nos encontramos aquí. Ya se han marcado las pautas de cómo tiene que ser el tabernáculo. Todo. Cada una de las salas del tabernáculo. Porque era como el templo del Señor, pero movible, que lo iban moviendo según iban avanzando. Era portátil. Y ahí tenían todo. El arca, todos los aspectos importantes. El lugar, la tienda central, el lugar santísimo. No voy a entrar en esos detalles. Pero llega en ese momento. Y del capítulo 26 al 33 nos estamos viendo qué pasa con la desobediencia del pueblo y cómo el Señor se enoja ante esa situación y quiere acabar con el pueblo por la injusticia humana y ante la justicia divina quiere acabar con el pueblo. Y entonces en ese momento Moisés intercede por el pueblo. Qué importante es ver cuando nuestros líderes entienden cuál es su función y que hay veces que no es agradable, pero que hay que hacerlo. Cuando intercedemos por nuestro pueblo, unos por los otros. Dios no se muestra ante ti si no hay un acto de humillación antes. Y vamos a ir al texto. Quiero que lo tengan delante porque lo vamos a citar. Dice que el Señor Dios, Yahvé, se presenta y le dice a Moisés, prepara estas 2 tablas así como las primeras, porque ahí voy a escribir una serie de condiciones importantes. Prepárate, pues, y le establece y le dice que tiene que ir solo. Estoy haciendo solo un resumen de los primeros versículos. Ve tú solo, que no haya nadie, ni animales que pasten alrededor, nadie, tú solo. Un tiempo privado. El Señor en ocasiones nos habla como pueblo y nos dice, y así aparece en la Escritura, pero en muchas ocasiones habla a cada uno en particular. Y nos dice algo. Yo no sé ustedes, pero a veces cuando nos lo dicen en lo privado, si podemos bajar un poquito el volumen porque me parece que está picando, cuando nos dice ese llamamiento en privado, hay veces que nos da detalle y no nos enteramos. Y a mí me parece como, yo a veces le diría, Señor, que fuese algo evidente, y es evidente. Yo no sé si ustedes han pasado por episodios de estrés, pero el cuerpo, dicen que es inteligente, no creo que el cuerpo sea inteligente nuestra mente, que se desarrolla y obedece el cuerpo, obviamente, que es nuestro timón. Pero hay detalles en nuestro organismo que nos avisan en nuestro cuerpo que estás pasando por un episodio de ansiedad. Ese parpadeo en los ojos continuos o el labio te empiezan a temblar. Hay algunos que saben lo que significa y tienes que decir, baja el ritmo. Pues aquí el Señor nos está dando también pistas en muchas ocasiones de que tienes que buscar de mí. Y hay veces que permite, no lo provoca, permite que esas cosas ocurran para decir, pues sí, tengo que encontrarme contigo. Porque está visto, es como si el Señor nos dijese, está visto que de otra manera no te vas a enterar. Pues toca actuar contigo así. Y puede ser a veces radical en nuestra vida. Hay veces que no, que hay algunos que estamos buscando, a veces nos pasa. Estamos buscando tanto de Dios que en ocasiones lo vemos claro, porque buscamos de Él. Y ese es el momento óptimo. Cuando tú buscas de Dios, encuentras, porque el que busca, halla y encuentra. Muy bien. Versículo 5. Moisés dice en el versículo 4, se presenta ahí, obedece con lo que el Señor dice y pasa algo maravilloso. Vamos a intentar hacer un ejercicio de creatividad, de imaginación, a ver qué les parece. Dice que descendió el Señor en la nube y permaneció allí junto a él. Spielberg, no sé a quién se le ocurriría cómo sería esa escena.
alguno de estos? ¿Cómo sería la escena de que el Señor descendiese en una nube y estuviese al lado de Moisés? ¿Se lo imaginan? En ese momento me gustaría ser Moisés. Después no sé si lo que viene a continuación me va a gustar mucho, pero en ese momento es como, ¿qué sensación tendría que haber experimentado Moisés? Sentir la presencia del Señor al lado de él. ¿Saben que eso se reproduce en nuestros días? Cuando buscamos de él, su presencia la notamos. Pero es que a mí no la he visto, busca de él. Ahora te voy a dar el truco de cómo, porque a veces nos dicen que busquemos del Señor, pero hoy les voy a decir cómo hacerlo. Porque está bien que nos digan siempre el qué, pero no el cómo. Y dice, y él, Moisés, proclamó el nombre del Señor. El Señor pasó por delante de él. Ya no solo estaba junto a él, sino que pasa por delante de él. ¿Se imaginan? Que pasa el Señor delante de ti. Y dice que cuando pasó por delante de él, como todo, exclamó, Señor, Señor, Dios fuerte y misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y sigue su discurso, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. El castigo de Dios y justicia es hasta la tercera y cuarta generación. Pero la bendición de Dios es de generación en generación. No marca cuántas. ¿Ven lo importante que nosotros podamos bendecir a nuestra familia? Porque así será. La primera acción de Dios es que se presenta ante su hijo, Moisés. Desciende el Señor de la nube y permanece junto a él. Presentarte. Y la reacción de Moisés, ¿qué tengo que hacer en ese momento? Pues presentarme ante Dios con obediencia y humillación. Fíjense lo que dice. Y él proclamó el nombre del Señor. Y después dice, y lo exaltó, y lo empieza a reconocer. Cada vez que querramos buscar de la presencia de Dios, tenemos que tener un tiempo para decir, Señor, grande eres, maravilloso eres. No soy yo el centro. Señor, me pasa esto, qué sufrimiento, paso por esto, necesito lo otro. Olvídate. Empieza por reconocer y exaltar al que es Dios por encima de todo, al que tiene el control de todo. Así que tu egoísmo lo empaquetas y lo devuelves. No sé si por Amazon o por otra aplicación, pero lo puedes devolver, porque Dios lo que quiere de ti es que escuche y que lo busque en obediencia y en humildad. Quiere de ti que no estés preocupado por ti, porque si tú buscas de Dios, Él en su presencia te va a dar siempre lo mejor. Porque a veces creemos que Dios nos va a dar lo que le pidamos. Es que aunque no se lo pida, nos dice en la Escritura, ¿qué padre? Si su hijo le pidiera esto, no estaría dispuesto a dárselo. Ustedes como padre, a veces han tenido que esperar a que sus hijos se lo pidan o ya lo sabían con anterioridad. Ya sabían lo que iban a pedir. Pues nuestro Padre sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. En el Salmo 24 nos dice cómo tenemos que ir ante la presencia del Señor. Esa es una aplicación para nosotros. Se los voy a leer porque no es mi palabra, es la palabra de la Escritura. Dice así, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién estará al lado de la presencia del Señor? Y dice, el limpio de mano, con gel hidroalcohólico no, el limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño, él o ella recibirá bendición del Dios de salvación y justicia. Tal es la generación de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Si queremos estar ante la presencia del Señor, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Busca al Señor en humildad y en reconocimiento para obedecerle, no para imponer lo que tú quieras de tu vida. Y cuando tú buscas eso, el Señor pone en orden todos los aspectos y te da lo que tú necesitas. A lo mejor no lo que quieres, pero sí lo que necesitas. Amén. Entonces cuando busquemos de la presencia del Señor, dice que tenemos que ser, no lo digo yo, lo dice en la Escritura, ser limpio de manos y puro de corazón. Está diciendo que mi actitud ante Dios tiene que ser honesta. ¿A quién vas a engañar? Dios no es como ser humano que puede ser engañado. Pues cuando nos presentamos ante Él no querramos esconder lo que es evidente. Nos presentamos con humildad. Señor, tú me conoces mejor que nadie.
Búscalo en ese sentido. Pero continúa diciendo, ahí la pregunta inmediata que tenemos que hacer cada uno de nosotros es ¿cómo buscamos en lo íntimo a Dios? ¿Con prisa? Señor, que necesito esto y esto, y es como si frotásemos en la lámpara, o buscamos al Señor teniendo tiempo. Teniendo tiempo. Hay veces que puede ser que para un programa de televisión nos podamos invertir mucho tiempo, que está bien, pero para buscar de Dios queramos respuestas inmediatas. No, si yo le estoy pidiendo al Señor y hay veces que requiere tiempo. Porque en el tiempo es donde ponemos a las cosas en su justa medida. Cuando pasas tiempo con alguien, si tú amas a alguien, estás dispuesto a pasar tiempo con esa persona. Pero si tú, cuanto antes te lo despaches, te lo quitas de encima de esa expresión, quiere decir que el tiempo ahí habla de lo que quieres y lo que valoras. Donde inviertes tu tiempo, ahí está tu tesoro. Ahí está lo que tú valoras. ¿Cuánto tiempo dedicas al Señor en buscarlo? Ahora también se nos pide que no solo tenemos que presentarnos de esa manera, sino hacerlo con espera, confiando en que Él actuará. Aquel dice, y vuelvo a citar el texto bíblico, y no voy a ser yo el que lo diga, pero no son mis palabras, son las palabras de las Escrituras en Filipenses 4, por nada estés preocupado, sino más bien, muéstrale al Señor, dale a conocer tus preocupaciones y peticiones delante de Él, en oración, en ruego y en acción de gracia. Agradece. Señor, yo no sé, no te agradezco que hayas permitido que me esté pasando esto tan malo. No, por eso no. Te agradezco porque aún pasando por esto tan malo, sé que tú estás ahí y que no vas a fallar. No te vas a mover de mi lado. Así como con Moisés que estuviste al lado suyo, así voy a estar yo, vas a estar tú. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón, lo personalizo, y tus pensamientos. Que mi cabeza no para darle vuelta, pues lo va a guardar, lo va a proteger. ¿En quién? En Cristo Jesús. Con la espera viene la bienaventuranza. Pero aquí además le dice algo a Moisés. Moisés en el versículo 5 al final nos dice que alaba, proclama el nombre del Señor, dice, Señor, tú eres maravilloso, tú eres lo primero en mi vida, yo te reconozco, porque en ocasiones a veces pedimos del Señor y no reconocemos al Señor. No le adoramos como corresponde. Y toda adoración requiere reconocimiento. Y Moisés dice que proclamó su nombre. Reconoce al Señor. ¿Estás parando este tiempo en tu momento de petición y de reconocer a tu Señor? De demostrarle que necesitamos de Él, que tenemos dependencia de Él. Pero hay otra reacción. Vámonos a ir al versículo 6. Dice en el versículo 6 que el Señor pasó delante de Moisés y exclamó Moisés inmediatamente, Señor, Dios fuerte y misericordioso y piadoso. Este versículo que tanto nos gusta. Lento para la ira y grande en misericordia, ¿no verdad? Y verdad. Porque hay veces que nos olvidamos de esa parte. Y pensamos que el Señor es lento para la ira. Y si se trata de la mía, conmigo, que sea lo más lento posible. Porque mira que en ocasiones tenemos más que razones para enojar a Dios. Y sin embargo Dios dice, yo sé tu corazón. Yo sé tu carácter. Hay algunos que se lo pueden facilitar. Hay algunos hermanitos que tienen un amor en sí que a lo mejor Dios no hace falta que esté alargando los plazos para ver si reconduce. Pero hay otros que igual nos cuesta un poquito reconducirnos y el Señor dice, todavía tengo tiempo para ti. Solo creo que es importante que entendamos que Dios pasó delante de él, eso fue evidente, pero solo se presentó cuando Moisés buscaba de Dios. Dios está siempre a nuestro lado, pero hay veces que no nos enteramos que está a nuestro lado porque no lo buscamos. Creo que esto sabemos los que somos miopes, ¿no es verdad? Porque a veces que tenemos las cosas delante y no las vemos. Oye, ¿has visto mi...? Me acuerdo que mi madre, no sé, mi madre tenía a mi mujer como ahí arriba, ¿no? Igual le heredó eso. Pero mi madre siempre decía, bueno, las madres, esto es cosa de las madres. Oye, que no veo esto, a que subo yo y lo veo. Porque en realidad, aunque lo buscabas, no ponías la intención, es que lo querías ya. No había deseo en buscar, había deseo en tenerlo. Que la búsqueda había que saltársela. Y Dios siempre está a tu lado, lo veas o no, lo quieras o no.
Solo depende de ti tener el deseo de buscarlo. Y entonces cuando Él se manifiesta. Porque a veces creemos que tenemos a Dios como el amigo que llevas al lado y que nunca vas a contar con Él porque tú decides por Él. Y el Señor dice, no, pero si el que tiene que decidir por ti soy yo. Ahora búscame. ¿Me has preguntado? Y a veces que actuamos en consecuencia, nos equivocamos porque no le preguntamos a Dios. No les animo a que sean como yo, que le pido hasta por un aparcamiento, pero es que eso habla de que estás en todo, que eres parte mía, que te lo consulto todo. Ahora como están los manos libres, pues igual pues, que me ven desde el coche piensa que pensaba que estaba loco, pero con las manos libres no, estará hablando con alguien. Y a veces estoy hablando yo solo con el Señor. Eso sí, no quito la mirada de la carretera, no se crean ustedes que... Moisés reacciona ante esta situación. Entiende que el Señor está a su lado, que siempre ha estado, pero en este momento porque Él quería buscarlo, lo puede encontrar. Porque hay veces que buscamos y encontramos mal, porque no estamos buscando donde corresponde. Y a veces queremos buscar a Dios donde no está, en nuestro egoísmo, en nuestra forma de ver las cosas. Y el Señor dice, lento para la ira eres, Señor, y grande en misericordia y verdad. Dios es un Dios que ama, pero es un Dios justo, que dice que si tiene que actuar en justicia lo va a hacer, le pese a quien le pese, va a ocurrir ese acto de justicia. Y inmediatamente dice en el versículo 8 que después de tanta presencia del Señor, dice que Moisés se arrodilló. Y por si era poco, miren lo que dice. Y quiero terminar con esto. Señor, si de verdad he ganado tu favor, condicional, si de verdad he podido captar tu atención y has recibido mi petición, ven con nosotros. Perdona nuestra maldad a este pueblo tan testarudo y acéptanos como tu heredad. 3 aspectos. Ven con nosotros, Señor. Perdónanos. Cuando hablamos de que alguien viene con nosotros porque lo necesitamos. Yo la primera vez que hice la primera hipoteca, la segunda fue revisión, no es que me he metido en muchas hipotecas, ¿no? Yo me llevé a la abuela. Digo, porque esta negocia con las personas de una manera espectacular. Y yo me la llevé, nos la llevamos, no fui yo solo. Cuando tú tiras de alguien, ven con nosotros porque tienes la confianza en que te va a servir de ayuda. Y cuando decimos que el Señor ven con nosotros es porque sabemos que Él nos va a resolver todo lo mejor para nosotros. Porque Él siempre lo hace bueno, es agradable y perfecto. Su deseo de agradarnos siempre. Y dice, no solo ven con nosotros, sino dice, perdona los testarudos que somos como pueblo. ¿Podríamos decir nosotros eso? No sé si la palabra testarudo es la que más me define. A veces que cabezota, testarudo, bueno, es lo mismo, ¿no? Testa, eso viene del italiano si no me equivoco. Cabeza, testa, no sé si algo ahí por ahí apunta. Pero está diciéndote, reconoce que a veces eres tú el que frena el poder de Dios. Y termino de una forma maravillosa que quiero terminar así. Acéptanos como tu heredad. Acéptanos como tu heredad. Acéptanos, Señor, aún a pesar de nuestras imperfecciones, y permite que podamos recibir la tierra prometida, la bendición, la vida eterna para nosotros hoy en día. Señor, acéptanos con nuestras deficiencias, nuestras limitaciones, a veces con nuestra soberbia, nuestro carácter. Perdónanos, Señor, pero acéptanos y permite que podamos tener la vida eterna. Cuando tú vas con esa actitud, Dios está aquí y tú hay veces que estás abajo. No digo al medio, abajo, porque tu actitud tiene que estar de rodillas. Y el que se arrodilla es el que se humilla, porque el que está por encima es su Señor y yo soy su esclavo. Y esas son palabras que a veces no nos gustan escuchar. Tener que entender que cuando vamos ante Dios, Él es el que decide y yo el que obedezco. Y no nos ha gustado nunca por la naturaleza humana tener que obedecer. Todos queremos ser jefes, nadie quiere ser trabajador. Parece que eso nos incomoda muchísimo. Y cuando hablamos de esa acción en nuestras vidas, tenemos que entender que Dios es lo primero. Y debe salir de nosotros el deseo de buscarlo. Y cuando lo buscamos, solo lo podemos conseguir si somos obedientes. Quédate en esta mañana con lo siguiente y termino con ello. Vamos a tener ahora un tiempo para reconocer el sacrificio del Señor en la cruz. El Señor en la cruz, que buscaba siempre a su Padre, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que dejó todo por hacerse como nosotros, para morir en la cruz.
Y ese Señor es el que nos recuerda que si Él, siendo quien era, hizo lo que hizo por agradar a su Padre, como en ocasiones somos nosotros los que actuamos de la forma que actuamos. Yo quiero que en este tiempo que vamos a compartir la Santa Cena, quiero que pensemos en ello por un momento y digamos, Señor, gracias, porque en un día tú en la cruz me diste la salvación, la vida eterna. Pero creo que tiene que haber en este acto, como ocurrió con el pueblo, una renovación del pacto y decir, Señor, apenas habíamos aprobado un acuerdo contigo, ahora queremos ratificarlo, porque volvemos a caer y ¿saben qué? Mañana caeremos. Pero a Dios lo que busca es la tendencia de nuestra vida. Yo caigo, pero busco de Dios. Busca de Dios en esta semana. No hay mejor cosa para tu vida que tener al Señor a tu lado. Con Él a mi lado, imagínense, la victoria está asegurada. Y Malaquías nos recuerda, este Señor que tenemos nunca falla. Amén.